agradecer a Ángeles por todo su labor este verano en Latinoamérica, que ha sido fantástica la acogida que hemos tenido allí. Agradecer también a Enrique Aculti-Delta su patrocinio y nada, doy paso básicamente a Álvaro. Muy bien, pues ¿se ve? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Perfecto, pues nada, muchas gracias por tu introducción y por la posibilidad de poder hablar en esta plataforma tan estupenda, que la verdad es que creo que hacía bastante falta, ¿no? Ha sido súper interesante escuchar a toda la gente que ha participado hasta ahora. Nunca he participado, siempre los he visto en YouTube, pero bueno, me he vuelto un poco adicto al tema. Después de la última intervención, la de Lucía Ardesone, que estuvimos viendo escalas enormes de paisaje súper amplio, ahora lo que yo hago tiene una escala mucho más reducida, mucho más pequeña, de jardinería, y tengo que explicar antes de pasar a enseñar imágenes que yo en realidad no vengo del mundo de la horticultura, yo en realidad estudié Bellas Artes, concretamente escultura. Y cuando estaba en la Escuela de Bellas Artes me interesó mucho la relación que había entre escultura y arquitectura tradicionalmente en la historia del arte, y concretamente en el siglo XX la escultura y la arquitectura han tenido un desarrollo muy diferente y una interacción distinta a la histórica, ¿no? Después de las vanguardias artísticas y tal. Entonces, una de las cosas que más ha ocurrido es que la escultura dejó de ser objeto, que es lo que fue un poco siempre, y empezó a integrarse en el espacio, ¿no? Y en los años 80, 90, que es cuando yo estudiaba, pues se hablaba mucho de, el término concreto es site-specific, que quiere decir piezas artísticas pensadas específicamente para sitios concretos, ¿no? En relación con un sitio concreto, ¿no? Y hay gente que en Estados Unidos, sobre todo, y algo en Europa, en España poco, pues por ejemplo, mis referencias del momento eran Isamu Noguchi, que es fue un escultor japonés americano que hizo mucho jardín, y concretamente recomiendo a todo el mundo ver el jardín de la UNESCO en París, que es un jardín un poco desconocido, pero que es un jardín japonés interpretado por un escultor contemporáneo, ¿no? Y luego otra referencia importante para mí también era Jacques Wirth, que con el mundo tradicional de los setos en jardinería, ampliándolos de escala, pues conseguía unas intervenciones muy escultóricas en el paisaje, ¿no? Entonces, esas eran mis referencias de estudiante y bueno, luego ya cuando dejas de estudiar y viene la realidad, pues la realidad te condiciona de otra manera, hay un cliente, hay un presupuesto y bueno, las cosas se asientan de otra manera, ¿no? Entonces voy a empezar con un poco explicando mi trayectoria en relación a cómo ha ido evolucionando mi carrera, ¿no? Esta pieza es una escultura muy grande de granito, tiene 5 metros de largo y está ubicada en la Fundación Bartolomé March en Mallorca, que es un jardín que empezó Russell Page, y esos arcos de ciprés que se ven al fondo son diseño de Russell Page, es la entrada a la fundación, y Russell Page hizo unos jardines pequeños al fondo que nunca terminó porque fue cuando le encargaron el Museo Frick en Nueva York, y entonces es una obra inacabada de Russell Page que continuó Leandro Silva. Esta pieza está pensada es como una especie de fuerza emergente de la naturaleza, es una pieza que pretende salir de dentro de la tierra para dialogar con la cúpula de pinos y con los arcos de Russell Page. Desgraciadamente esta pieza no existe, o bueno, existe, la pieza está, pero el contexto ya no existe porque hubo una tormenta en el año 2002 que arrasó con el jardín, y aunque la pieza está ahí, pero las condiciones para las que se pensó ya no existen, porque el jardín nuevo ya no tiene el pinar y es todo bastante diferente, ¿no?
con lo cual la pieza en cierto modo ha perdido algo el sentido original que tenía. Pero lo pongo porque es un ejemplo claro de una pieza pensada para un sitio, que en España se han hecho algunas cosas en esa dirección. Hubo un proyecto muy interesante en la Avenida de Ilustración en Madrid que al final solo se quedó en la pieza de Alfaro y pocas cosas. Después de algunas otras intervenciones urbanas de escultura también no tan interesantes, pero ahí fue donde realmente descubrí el potencial de la vegetación para intervenir en un espacio público, ¿no? Este es mi primer jardín, que yo considero una especie de escultura expandida en el terreno. Está realizado con muros, juegos de muros de distintas texturas y escaleras, que es un poco lo que está interpretado de forma escultórica, ¿no? Aunque, bueno, un arquitecto también podría decir que es arquitectura, ¿no? Pero yo como escultor lo veía como eso, como una escultura expandida. Aquí es muy importante mencionar que este jardín tiene ya 25 años, la importancia del cliente, ¿no? Porque este jardín no es un jardín que el cliente haya encargado para que se lo hagan y para que se lo cuiden, sino que los clientes intervienen activamente aquí en el mantenimiento del jardín, y ese es parte del éxito de esta pieza, porque es uno de los grandes problemas que tenemos los paisajistas es el mantenimiento y la obra bien hecha, ¿no? Entonces, como veis, hay escaleras, hay una rampa, hay agua haciendo espejo, hay una terraza hundida aquí con naranjos, que ahora veremos. Esta terraza hundida está a una cota inferior de la cota de uso de la casa, un poco recordando los jardines islámicos donde los olores te llegan a una cota diferente de donde estás, ¿no? Y bueno, uno de los elementos importantes para mí de aquí era que es un jardín asimétrico, o sea, en el sentido de que el clasicismo es un lenguaje más bien simétrico, mientras que aquí la asimetría es importante y forma parte de la adaptación de la pieza al terreno. Esta otra obra también, en cierto modo, se podría considerar land art. Es una finca en la Sierra de Córdoba, y cuando se me encargó el proyecto, aparte de hacer los pequeños patios y pasillos interiores, había que resolver la entrada a la finca, que es todo este campo, de una manera práctica y impactante, ¿no? Entonces, se me ocurrió hacer estas espirales de lavanda, romero, olivos sacados de otras partes de la finca y cipreses, ¿no? Aquí tuve un primer encuentro inesperado con vegetación espontánea natural, porque aunque yo ya había leído a Gilles Clement y le admiraba profundamente, fue una sorpresa para mí, porque claro, yo lo que había pensado eran las espirales como formas, como volúmenes, y una vez planteado todo, pues vino la primavera y lo cubrió todo de un manto maravilloso de flores silvestres que le dieron un segundo juego a la obra, ¿no? Luego, cuando se agosta, pues se desbroza todo y vuelve a la visión inicialmente pensada, ¿no? Otro encuentro con el mundo de la vegetación espontánea fue el Festival de Lausanne Jardin, que, si no me equivoco, Gilles Clement tuvo parte en la creación de este festival, que creo que todavía existe. Este proyecto lo hice con Ana Méndez y se nos adjudicó una estación de ferrocarril, porque el concurso de ese año era intervenir en estaciones de ferrocarril abandonadas, porque Lausanne era un nudo ferroviario muy importante que estaba como en desuso. Y Ana y yo lo que hicimos fue hacer un pequeño estudio de la vegetación espontánea que crecía en las vías, y elegimos una que nos llamó la atención porque es una planta que ha colonizado prácticamente todo el mundo. Es el geranio robertiano, que después de hacer este proyecto, pues hablando con gente de América y de otras partes, todo el mundo me decía, pues si es una mala hierba que tengo en mi jardín, tal. Yo estaba haciendo una cosa en Sigüenza, entonces también estaba ahí el geranio robertiano. Es una planta que ha colonizado el mundo entero.
Entonces hicimos una instalación un poco artística, porque el entorno, como veis, era muy arisco, en un andén abandonado con las vías y tal, una presentación de las características de la planta, el dibujo, tal, y una pared metálica que pusimos para poner en valor la planta. Y luego una de las sorpresas fue que esta planta es una planta de color verde, tiene una hoja muy delicada con una flor muy pequeñita, pero en Lausanne es un valle, hace un calor brutal en verano y se volvió completamente roja, lo cual no estaba previsto, pero le dio un toque muy interesante al tema. No faltó ni un solo tiesto en los 6 meses que estuvo la instalación, o sea que habría que ver si en España pasaría algo parecido. Después de esto tuve un encargo muy interesante con Pablo Carvajal, arquitecto, para un proyecto para unos ingleses en Mallorca, que compraron una finca muy grande con mucha agua y tenían unas referencias que me dieron de jardines históricos ingleses que les interesaban, y este jardín pues tiene una parte muy formal, que es la que enseño aquí, en el que hay este juego de terrazas, canales y estanques en relación con el paisaje del valle, y detrás de esta vista está un jardín formal con setos de mirto y terracotas con cítricos. En las distintas terrazas que tiene el valle, en los extremos, está plantado con distintas colecciones de cítricos, o sea que cada bandeja una tiene mandarinos, otra pomelos, otra limones, otra distintas variedades. Es una obra muy clásica, por eso decía que el jardín anterior, el primero que hice, era muy asimétrico, más contemporáneo. Este es con una visión mucho más clásica. Esto es otra vez el tema de los bancales, que como escultor, las escaleras, como escultor, es lo que decía que me parecía interesante. Aquí ya hice un primer intento de vegetación planteada de forma orgánica. El campo de almendros ya existía y entonces esto pues es una adaptación a la ladera que me estoy acordando ahora que cuando me dijeron, esto todavía se hizo en el año 2002, todavía estábamos con las pesetas, y cuando me dijo el constructor lo que costaba hacer esto, casi me dio un infarto, eran 14 millones de pesetas, que es un número que ahora si lo traduces a euros igual no es tan impactante como podía ser el número 14 millones de pesetas. Este jardín se vendió, con lo cual he perdido contacto con él, que es uno de los problemas que tenemos los paisajistas, sobre todo si trabajamos en sitios turísticos, que las obras van y vienen y a veces pues pierdes contacto con ellas, ¿no? Jardines urbanos, la distinción entre jardines urbanos y jardines de campo para mí es fundamental, porque claro, en la ciudad pues si puedes hacer lo que quieras, porque si necesitas tierra la compras, en plantas la compras, agua también. En el campo te tienes que adaptar a unas condiciones mucho más específicas, mucho más concretas, que te crean unas limitaciones diferentes. Entonces, aquí todavía se ve claramente mi formación escultórica. Son 4 pasillos alrededor de una casa, pero son unos pasillos relativamente anchos a los que se le ha sacado el máximo partido posible. Otra pieza interesante fue el Festival de los Productores de Planta Gallegos, que convocaron un concurso en el que participé con Celia Carvalho, que trabajó conmigo unos años. Hicimos un pseudomondrian realizado con distintas variedades de brezo, y una lástima porque la verdad es que quedó muy bonito, pero solo estuvo expuesto 3 días en Santiago de Compostela. Con esto ganamos el primer premio. Y otra cosa sobre la que quiero hablar es que los paisajistas, o por lo menos mi enfoque, es que no solo nos dedicamos a colocar plantas, sino que tenemos, creo, la capacidad de intervenir en otro tipo de intervenciones. Y aquí, en este proyecto, que es en la Sierra de Toledo, en la Sierra de Almendral de la Cañada, para realizar la casa hubo que eliminar un montón de enebros. Tiene una madera interesante, muy aromática y tal, y se me permitió hacer una propuesta de pabellón para la piscina. Entonces,
Las paredes están hechas de los círculos de enebro que dejan pasar la luz al interior. La estructura es de madera de IP y está resuelto con tableros y con distintas formas de madera. No puedo enseñar nada de este jardín porque se lo comieron las vacas, desgraciadamente, cosas que pasan en esta profesión. Aquí hay una pieza en el Festival de Chaumont-sur-Loire, que si lo conocéis, son parcelas que tienen una forma determinada, en forma de hoja de liriodendron, o sea, es una especie de trapecio. Y el año en el que admitieron mi proyecto, el tema era el color en el jardín. Y entonces lo que hice fue, la obra se llama Penumbra, Rothko en el jardín. Rothko es un pintor americano que pintaba cuadros muy atmosféricos de color, y entonces se eligió un cuadro que era en blancos, rojos y morados, y la pieza inicialmente tenía un carácter más escultórico, que estaba resuelto con formas delimitadas con palos de abedul de color blanco y los típicos tocones, palos de pino. Y este proyecto fue muy interesante porque el espacio oscuro yo lo resolví mal, porque lo resolví con el morado, que no se ve muy bien aquí, lo resolví con Aeonium arboreum atropurpurea, y evidentemente en Chaumont pues se estropeó claramente, pero por lo menos aprendí que si lo hubiera resuelto con imperata, con batatas, imperata batatas, hubiera conseguido el morado perfectamente y hubiera sido un remate magnífico. Esto es una intervención semi-escultórica, semi-pictórica. Bueno, menos mal que las fotos no se han girado, porque estas fotos han sido un poco rebeldes y han tenido una tendencia a parecer giradas. Están un poco deformadas, pero es un jardín muy pequeño en Madrid, que son 4 pasillos alrededor de una casa, no tan anchos como los que hemos visto antes. Y mi cliente me encargó una selva que está resuelta con abedules, arces y algún magnolio que se ve con dificultad por ahí detrás. Y un jardín vertical para incorporar un plano entero a un jardín muy estrecho y muy pequeño. Luego está puntuado otra vez con elementos que como decía, que tenemos la posibilidad de hacer otras cosas. Esto es un cubo de luz, es una escultura que está perforada un poco de forma chillidesca, y en el interior tiene un foco, una luz que da una luz muy suave, muy interesante. Luego hay una fuente, un poco que son unas piedras en las que resbalan agua y están rematadas esto es un sauce, esto es un cerezo colgante, una andina, liriope, en fin, es una esquina del pasillo, ¿no? Jardines verticales es un tema que me ha interesado bastante y siempre con el sistema Babilón lo hemos resuelto, en teoría, casi todos bastante bien. Un ambiente completamente diferente, semitropical, Cádiz, con un jardín semi-existente ya en el que se trataba de tapar vistas. Tiene una entrada un poco más formal, con una especie de árbol artificial de varillas de hierro sujetando bugambilias. Es como una especie de escultura hecha con bugambilia. La verja, que es como una escultura, también es un dibujo muy orgánico, botánico, y islas de vegetación de estilo tropical, de palmeras, agapantos. Como veis, es un ambiente totalmente diferente para un cliente totalmente diferente, con unos requisitos distintos. Esta verja hice 2 versiones de la misma porque la casa tiene 2 entradas y quedó muy, muy interesante. Aquí doy un pequeño salto y la adaptación al lugar aquí era fundamental, porque el terreno era grandes bolos de tierra en una loma que prácticamente no tenía tierra, ¿no? Entonces, lo más interesante de este jardín fue una secuencia de pequeñas plantaciones laterales de misia, rosales,
respetando, incentivando la visión de los grandes bolos para llegar finalmente a una piscina encajada entre las rocas que mira al paisaje. Es la primera piscina de forma orgánica que he hecho nunca. Todavía no he encontrado otra situación para hacer una piscina orgánica, pero a verlas las hay. Piscina orgánica es un tema que en California se hicieron miles, pero no necesariamente tan integradas en el paisaje como aquí, que lo estaba pidiendo a gritos, ¿no? Otro pequeño salto. Aquí tengo que comentar que yo tenía relación con la familia Hauser-Wirth a través de algunos proyectos que hemos hecho en Menorca a partir del año 2017. Los Hauser son muy amigos de Piet Oudolf porque Piet Oudolf hizo el jardín de Somerset en Inglaterra, y el proyecto de la Isla del Rey, que viene justo después, empezó en el 2017. Lo que pasa es que por temas administrativos muy complejos, pues duró un montón de tiempo. Y en medio se nos coló Chillida Leku, que se resolvió muy rápidamente. Obviamente el clima del norte de España no es el mismo que el que está acostumbrado Piet. De hecho, hay diferencias significativas porque no hiela. Entonces las plantas en realidad no tienen ese invierno tan bonito que salen en las fotos de Piet, sino que toda esta parte de vivaces y de gramíneas se pudre literalmente en noviembre y diciembre, ¿no? El proyecto de Piet tiene dos fases. La primera fase es la que está realizada, que es esta pieza larga, que es lo primero que ves cuando tú llegas, la visión del caserío, que es una de las piezas más importantes de la obra de Chillida. Está justo delante de esta pieza larga que poco a poco va cogiendo cuerpo. Ha costado bastante porque la ladera esta es un receptáculo de agua. Uno de las operaciones más importantes que hubo que hacer fue hacer unos drenajes muy importantes, porque donde está el seto ahora, en invierno tú chapoteabas en un palmo de agua, ¿no? Y eso era un problema considerable, ¿no? Entonces, la pieza de Piet consiste en esta pieza tan larga que acompaña la llegada a todo lo largo del aparcamiento, 3 piezas aisladas que son la llegada a la taquilla y la llegada al pabellón, y luego está diseñado, pero no realizado, una segunda pieza al otro lado del pabellón de visitantes, ¿no? Este es el dibujo original de Piet para las 3 piezas que acompañan al pabellón de taquilla. Este dibujo, seguramente los que conocéis la obra de Piet, ya prácticamente el 50% de las plantas que están puestas aquí ya han cambiado, porque a Piet le encanta ir probando cosas, ir investigando, y entonces el plano actual tiene poca ya relación. Pero pongo el plano porque son dibujos maravillosos, muy bonitos. Piet no cree en los renders y lo que proporciona es esto, y con unos números que no sé si los podéis ver así en pequeñito, y no se involucra tanto en la obra, ¿no? Entonces tenemos la llegada. Estos son fotos de hace 2 veranos. Estos son fotos de la parte del seto actuales, que como veis está cogiendo ya un cierto cuerpo, que era de lo que se trataba. Son arbustos bajos y árboles pequeños que, sin quitar la vista del pabellón, hacen como una barrera para dirigir a la gente hacia el pabellón. Entonces, con el proyecto original, pues teníamos esta pieza tan larga de Piet, con toda la variación que tiene la obra de Piet, de texturas, grafismos, flores, colores, etcétera. Y Piet nunca dibujó nada para la pieza central. Y entonces parecía adecuado hacer algo que fuera un descanso, un intermedio, antes de continuar con la pieza que se supone que va a ir al otro lado del pabellón, ¿no? Entonces yo personalmente propuse hacer una cosa muy sencilla con liriope y variedades de arces,
que a Pete le pareció bien y bueno, pues es mi pequeña intervención en este fantástico proyecto. El tema es que ahora mismo esta pieza, esta parte de la obra se lee como un final de la pieza de Pete, cuando en realidad debería ser un intermedio porque al otro lado del pabellón debería estar la segunda fase que desgraciadamente no se realizó porque justo cuando íbamos a empezar a preparar el terreno, la obra está dibujada, el plano existe, pero surgió el COVID y fue un parón importante. Esto es la vista desde dentro del pabellón de visitantes y la vista hacia el horizonte. La forma de estas camas del Liriope hace muy buen juego con la enorme pradera donde están ubicadas las piezas de Chillida. La pieza de Menorca es totalmente diferente porque es un pasillo formado por diferentes compartimentos, entonces es un espacio ya dado, ahí no hubo ninguna posibilidad de que Pete dijera dónde empezaba la pieza, dónde termina la pieza, sino que era un espacio ya dado. Lo único que sí consiguió Pete personalmente a través de su relación con los Hauser es eliminar una serie de rodinias que había aquí que producían sombra en esta zona y que Pete necesitaba sol. A él le hubiera gustado quitar algún árbol más, pero en el Mediterráneo la sombra seca es una condición un poco complicada, entonces fue muy importante conseguir el permiso para eliminar esos árboles, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco la secuencia. Estas fotos son de la semana pasada. Este verano el jardín está cada vez más bonito porque el primer año acabar una obra de arquitectura y una obra de jardinería a la vez y la inauguración inmediata siempre es un poco complicado. También tengo que decir que la paleta botánica es nueva para Pete y él está jugando con ella, se lo está pasando bomba, investigando, cambiando cosas. No necesariamente cambiando cosas que no funcionan, sino que también cambia cosas que funcionan. Yo le he visto eliminar flomis que estaban perfectamente y equiums que estaban perfectamente, cambiándolos de sitio, o sea que está experimentando mucho con el tamaño que llegan a tener las plantas, que es una de las cosas que a él le está sorprendiendo porque esta paleta es nueva para él, ¿no? Mi intervención aquí ha sido asistir a Pete y realizar la obra, preparar el terreno y buscar jardineros y supervisar. Pete viene también la semana que viene, igual que va a Chillida, y ver cuáles van a ser los próximos cambios. Tengo intención de hacer un levantamiento del plano en el estado actual, porque también lo que hay ahora comparado con el dibujo original, pues ha cambiado bastante. Y bueno, y ahora enseño una serie de mis últimos proyectos en los que he participado, en los que he colaborado con Sergio Lobato, de Lowland, y Ana Pérez, arquitecta, que han colaborado conmigo en estos proyectos. Esto es una casa en las afueras de Mahón que tenía una entrada, era una casa extraña porque no tenía entrada. Entonces, en la zona más adecuada para la entrada había un olivar en muy mal estado, con unas circulaciones muy extrañas, que el proyecto ha consistido en rehacer la llegada a un jardín ya existente, con la piscina, una pérgola y tal, pero el itinerario que se ha creado aquí para los amigos y los visitantes es lo que es el proyecto, ¿no? Entonces se redibujaron algunos muros y esta es un poco la secuencia que atraviesa la gente cuando llega ahora, que fundamentalmente son islas de distintas plantas mediterráneas como equiums, gaura, plumbago, artemisia, en las zonas de sombra hay dietes, agapantos, algunos otros bulbos, y está funcionando muy bien. La perosquia, que también estaba en la Isla del Rey. La perosquia, he oído a alguien comentar que tenían problemas con ella. Yo tengo que decir que en Menorca funciona muy bien, pero he descubierto a través de un proyecto fantástico que se ha hecho en Castrojeriz,
que la Perovskea realmente es una planta del desierto y lo que le gusta, y en Castilla se da de maravilla, o sea, incluso mejor que en Menorca. Esto veis ahí al fondo, el jardín ya existía, hicimos una mínima intervención, por eso no lo enseño. Nuestra intervención es más bien esta secuencia de llegada a la parte más ocupable del jardín. Este es un proyecto que nos vino por unos clientes holandeses que habían visto otro proyecto nuestro. Cuando lo recibimos no se veía la casa, había un seto enorme de adelfas que la tapaba. Nos pareció que la casa era muy bonita y que merecía estar puesta en valor. Delante había una enorme extensión de grava que parecía el aparcamiento de llegada a un centro comercial. Y entonces nuestro trabajo ha consistido en que se vea la casa, poner la casa en valor, hacer un ritmo de arbolado para crear aquí una secuencia de llegando a la casa y hacer estas islas de vegetación en la zona de grava que han quedado muy bien y que es muy probable que hagamos algunas más porque aquí el proyecto se dividió en alguna fase que seguramente todavía podremos hacer alguna fase más, porque todavía la grava sigue teniendo mucha presencia, aunque ahora está muchísimo más amable. En la parte de atrás del jardín había un césped enorme que ocupaba todo el espacio hasta las paredes y era un desastre el césped porque había zonas cocidas por el sol, zonas con musgo, estaba muy mal estado. Entonces nuestra labor consistió en reducir el césped a lo imprescindible y en el fondo, donde había estas rocas tan interesantes, jugar con ellas y hacer una edición de ellas, de las más importantes. Se eliminaron muchas rocas menos interesantes y un poco volviendo a aquella piedra que salía del suelo de la primera diapositiva, pues esto es un poco esa idea de las rocas como esculturas que salen del suelo, que combinadas con estas con estas alfombras, pues han creado un ambiente muy interesante en el fondo del jardín. Estamos haciendo nuevas pequeñas islas, esta primavera se ha hecho esta y en alguna otra zona vamos a continuar con este mismo esquema que está funcionando muy bien. Es Dichondra argentea, Limonium perezzi, Phlomis russelliana y bueno, en fin, son 4 o 5 plantas que forman esta isla y se repiten por el espacio. Este es un proyecto que por fin hemos podido plantar después de una obra de 4 años de la casa. Se plantó en primavera y ha funcionado, ha agarrado muy bien. Hay muchísima aquilea que estaba espléndida, cerastium, convolvulus, euforbias y ahora cuando ha pasado bien el verano, estas fotos son de la primavera. Ahora con las lluvias que ha habido a principios de septiembre, pues espero que esté muy potente y que vaya cogiendo más cuerpo. Y esta es una obra en Menorca también. Aquí heredamos un jardín ya existente, pero un jardín muy duro que estaba hecho a base de muros verdes, muros blancos de obra de 2,5 metros de altura con algunas ventanas, setos de Pittosporum y adelfas, mucha hierba y todo ello debajo de un pinar. Entonces, nuestra labor ha consistido en eliminar césped lo más que se ha podido y puesto que el espacio estaba ya muy compartimentado, nos dio la ocasión de hacer 3 jardines diferentes en base al color. Entonces, estas plantaciones que rodean el césped central por tema de eventos y de... este jardín es el jardín que está resuelto en blanco y azul. Curiosamente, aquí el Limonium el primer año no lo ha pasado tan bien, cogió mucho oidio, pero en teoría se está recuperando y espero que el año que viene pero el resto, los Melianthus funcionan de maravilla, Teucrium, Perovskea, está bonito. Veis aquí, las nubes de Limonium que no están tan potentes y tan azules como están en la Isla del Rey, ¿no? Este es el paso al otro jardín. Esta planta todavía pertenece al jardín azul, que es Ruellia, que es una planta que se da muy bien en Menorca, tiene un azul muy intenso, muy bonito. Y el paso al segundo jardín, donde se resolvió en colores naranjas, amarillos y blancos. Hay Leonotis, hay Phlomis, hay
hay artemisia, hay gaura. Y curiosamente este jardín se plantó en otoño, mientras que el jardín central se plantó en junio, y el desarrollo de las plantas plantadas en otoño ha sido absolutamente espectacular. La diferencia de cuerpo que han cogido las plantas ha sido muy importante, que es motivo de más para explicar que el otoño, el octubre, es el mes de plantación en el Mediterráneo para que las plantas agarren bien y tengan una presencia importante. El problema es que como las obras se programan para terminarse justo en la temporada antes del verano, pues siempre estamos igual, peleando con los obreros. Esta parcela tenía ya unos frutales existentes y tenía una geometría un poco extraña. ¿Veis? Estos son los muros que ya existían con alguna ventana y tal. Y para resolver la geometría de aquí, paso al tercer jardín, un círculo era realmente la única forma que funcionaba bien, y se hizo esta fuente, que es un plato en bronce con un vuelo muy, muy ligero. Tiene una sección muy, muy ligera, y este es el paso al tercer jardín, que antiguamente era un aparcamiento, y es un jardín verde. Está resuelto con filirrea, lentisco y una planta que me maravilla, que es el hinojo marino, el Fenouil Marie, que es magnífica. Es una opción que no se puede descartar en el Mediterráneo. Algunos pequeños jardines en Madrid para demostrar que todo depende, o sea, nosotros somos intérpretes entre el sitio y el cliente, ¿no? Y el cliente pues puede tener unos condicionantes. Esto es una parcela muy pequeña en Madrid, que lo que se pedía era orden, y entonces el resultado pues ha sido un jardín muy formal, muy escultórico y muy sencillo, con combinaciones de plantas talladas y plantas, esto es Ophiophogon jamburán, con plantas más libres. Aquí hay un Viburnum carlesi también más libre. Y esto es un proyecto en la Sierra de Madrid, de un patio interior, donde lo que se hizo fue introducir la vegetación espontánea de la provincia de Madrid, jaras, filirreas, etcétera, para una plantación mucho más naturalista y más espontánea, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, me gustaría simplemente mencionar que los dos paisajistas con los que yo he tenido contacto, que son Leandro Silva y Pete Udolph, me han transmitido un poco la misma idea, ¿no? Que crear un jardín se trata de crear espacios, no de ocuparlos. O sea, un jardín no es una plantación, decía Leandro, y que el material vegetal es uno de nuestros materiales de trabajo. Hay muchos materiales minerales también muy interesantes, y bueno, y que creo que hay que considerar que la jardinería es un arte, igual que la pintura, la escultura. Es una especie de ópera que engloba un poco todo, y donde el tiempo es uno de los factores más importantes y que nos diferencia de las artes más estáticas como la arquitectura, la escultura o la pintura, pero que las engloba. Y nada más, espero que haya sido interesante. Muchas gracias, Álvaro. A ver, voy a activar los... Dejo de compartir. Deja de compartir, sí, sí. Vale. A ver. No sé cuánto tiempo he estado, la verdad. No te preocupes. No sé si me ha pasado. Vale, ya los que queráis podéis activar los micrófonos. Si podéis levantar la mano, los que queráis hacer preguntas, yo voy dando paso. Mientras que alguien se anima, voy a hacer una pregunta que te he dejado, Enric. Enric te ha dejado una pregunta, ha dicho que se tenía que ir, pero te pregunta que le gustaría que explicaras cómo resuelves el tema de las sombras secas mediterráneas. Caramba, empezamos fuerte. Sí. Bueno, vamos a ver. Es complicado. O sea, los lentiscos pueden llegar a funcionar dependiendo del grado de paciencia que tengas, ¿no? Lo que pasa es que el lentisco es una planta muy, muy lenta. O sea, tradicionalmente, cuando yo era niño en Mallorca, en los pinares, debajo lo que había era lentisco. Y poca cosa más, ¿no? Hoy en día se puede resolver con más cosas. O sea, el liriope funciona bien, el Ophiophogon también puede funcionar,
En la Isla del Rey hemos hecho una prueba con Dichondra y también con Viola, y curiosamente donde ha sido muy interesante porque donde la sombra era espesa no ha ido bien, y donde la sombra era menos espesa ha funcionado estupendamente. También hemos probado como el Envecchia, que en Baleares funciona bastante bien en una situación de semisombra. Los agapantos funcionan bien. O sea, hay cosas, hay material para... Vale, a Las ver, clias también. un segundo. Nada, te dan las gracias. ¿Alguien, a ver, quién más anima a hacer preguntas o escritas o... Vale, Rosa, puedes... tienes que habilitar tu micrófono tú misma. Ahí. A ver, bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro, por esta conferencia magistral. Hemos aprendido muchísimo. Y a mí una de las cosas que más me preocupa es el tema del mantenimiento, porque como bien has dicho, es cuando el proyecto se te va de las manos porque a lo mejor el cliente no está haciendo el mantenimiento adecuado. ¿Tú has considerado o lo haces cuando haces los proyectos incluir como una cláusula para el mantenimiento para que pues a lo mejor en un periodo de tiempo se pueda estar manteniendo el jardín? Gracias. Pues mira, es un tema que al final tiene distintas vertientes. O sea, porque al final con los clientes, de algunos te haces amigos, de otros pierdes el contacto, de otros se vende la casa y una cosa que sí estabas en contacto, el nuevo cliente tiene otras ideas. Entonces, es un objetivo a conseguir, pero no siempre se consigue. Entonces, lo importante yo creo que es conseguir que una buena empresa para construir el jardín, y entonces si tienes una buena empresa para construir el jardín es más fácil introducir el tema del mantenimiento, ¿no? Y luego la actitud del cliente, o sea, como he dicho, el cliente que compra un jardín para que se lo cuiden y se lo hagan, pues tiene unas expectativas muy diferentes al cliente que se involucra personalmente y que está encima, ¿no? Y el resultado es completamente diferente. Sí, y luego otra cosita, en el tema de iluminación no he oído nada sobre bueno, había una caja, ¿no?, que tenía luz, pero Sí. ¿haces también los proyectos de iluminación? Bueno, yo aspiro a decidir qué es lo que hay que iluminar, cómo y de qué manera. Los proyectos de iluminación son unos proyectos muy técnicos que los tiene que hacer un especialista, porque además en las obras no puede haber varios boletines, sino que tiene que haber uno solo. Entonces, estás condicionado al que hace la electricidad de la casa. Yo intento hacerlos yo, pero hay iluminadores, igual que hay decoradores o sea, a veces las obras son colaborativas. Vale, pues muchas gracias. A ver, A ti. ¿quién más se anima a preguntar? Gracias, Rosa, por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima a preguntar? El tema de la iluminación es muy Mira, interesante. Rosa te quiere volver a preguntar, perdón. Vale. No, tienes el micrófono cerrado, Rosa. Digo que con una fuente de sabiduría así vas a que aprovechar. Es sobre el riego. Por ejemplo, en los jardines mediterráneos de las Baleares, ¿qué frecuencia de riego has sugerido? Y si va cambiando cuando la plantación está recién hecha, entiendo que a lo mejor es de mayor cantidad que luego, cómo evoluciona, pero que al final, ¿cómo se quedan los riegos? Pues mira, efectivamente, inicialmente lo más normal es que la planta venga un poco mimada de vivero y necesita un cuidado extra de tiempo al principio. Ahí es muy importante lo que he dicho de poder plantar en octubre, noviembre, porque es cuando llueve, las temperaturas son buenas, las plantas se enraizan con facilidad y cuando llega la primavera ya están muy adaptadas. Si plantas en abril, mayo, incluso junio, pues las plantas necesitan adaptarse ya en unas condiciones mucho más difíciles. Lo ideal es, pues, antiguamente
los huertos mediterráneos se regaban por inundación y se regaban muy esporádicamente, o sea, a lo mejor cada 15 días. Entonces, lo ideal es ese patrón, lo ideal es periodos de tiempo muy largos y muy espaciados en el tiempo para que el agua penetre bien y las raíces vayan buscando el agua y no estén superficiales y en cuanto viene una crisis, pues se van al garete. O sea, el programador automático es un invento nefasto en el sentido de que para lo único que sirve es para no tener que estar ahí con la manguera. Pero es un invento muy útil si estás dispuesto a jugar con él y a prestarle atención. Pero el problema es que el jardinero normalmente lo que pone es un tiempo que se queda ahí in secula seculorum y que no necesariamente es el que va necesitando la planta a medida que va evolucionando o que va lloviendo o que hay un periodo de sequía y tal. Ahora mismo en Mallorca se están haciendo cosas súper interesantes con profundidades de grava muy gordas, que entiendo que lo que buscan es colectar el agua del rocío, que el rocío es un elemento muy importante en el Mediterráneo, hacer que el terreno sea permeable y que el agua penetre. Tú vas a una gradera y en las montañas de grava que hay almacenadas ves que hay plantas que crecen. Y eso es precisamente porque las gravas están llenas de aire y retienen humedad y funciona muy bien. Lo que hay que huir es de los terrenos arcillosos que si no tienen una buena gestión de agua, pues producen problemas. Entonces, con un riego semanal van bien las plantas. Eso es un objetivo muy bueno, sí. Sí, sí. Gracias. Vale, Fran. Es que, perdona, un segundo. Además, Dale. es que pasa una cosa, que esto además lo estuvimos hablando en Cultidelta el octubre pasado, que si tú haces un jardín y lo riegas mucho inicialmente, las plantas van a responder muy bien, pero el resultado va a ser que las plantas van a vivir menos. O sea, el jardín a los 7, 8 años lo vas a tener que reponer o hay plantas que se tendrán que reponer casi todas. Concretamente las lavandas y cosas así. Vale, Fran. No, tienes que habilitar tu micrófono. Ahora. Hola, no sé si ahora me voy a acordar un poco de hacer. Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me ha encantado la charla, me ha gustado mucho. Además, tu recorrido desde la parte escultórica a lo más vegetal. Y me pregunta un poco encaminado hacia eso. Entiendo que es un recorrido bastante largo y grande el que has tenido, muy largo, ¿no? Y con muchísimos, he visto muchísimos parámetros, desde lo escultórico hasta lo vegetal, y un poco cómo has ido involucrándote más en la parte de composición vegetal. He visto que, bueno, al final tus últimos proyectos están muy resueltos también entendiendo comunidades vegetales. No sé si es algo que ha sido una curiosidad tuya, una necesidad, si hay un grupo humano también de peso que ayuda un poco a entender todo lo que haces y todo eso. No sé. Pues mira, o sea, el mundo del jardín siempre ha formado parte de una especie latente, siempre ha estado latente en mí, ¿no? Y yo inicialmente era como más coleccionista de plantas, cuando me dedicaba más a la escultura, coleccionaba plantas y no tenía conocimientos específicos de vegetación, ¿no? Pero bueno, tengo que decir que estudié mucho y no aprendí nada. En la práctica es donde realmente se aprende y ahí es donde hay que dar el callo. Entonces, como ya llevo 25 años metido en esta historia, pues la botánica se ha acabado convirtiendo en una especie de pasión, ¿no? Bien. De hecho, he estudiado luego posteriormente en la Universidad Ciencias Ambientales y la asignatura de botánica me parecía espectacular. Dicho esto, no sé nada. O sea, manejo una paleta todavía muy reducida, creo que muy ampliable y estoy seguro de que todavía me queda muchísimo por aprender en ese sentido. Vale. Gracias, nos pasa a todos. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Fran. Yo te quiero hacer una pregunta también. Me gustaría, la verdad es que me interesa mucho, o sea, me interesa mucho el salto de la escultura al paisajismo. O sea, veo la conexión completamente,
Pero ¿qué es lo que, o sea, me interesa un poco saber qué es lo que te hizo saltar básicamente de un campo al otro? O sea, nunca has abandonado la escultura, por supuesto, sigue estando presente en todas tus obras, pero ¿cuál fue el salto? ¿Qué es lo que te llevó a hacer el salto? Esto es un tema No, en realidad el salto, la pregunta estaba muy bien. El salto me lo hizo la vida. O sea, el mundo de la escultura es un mundo muy difícil. El mundo de la pintura es más fácil. Y entonces, ¿qué pasa? Yo estaba exponiendo, en el año 2000 hice una exposición, en el año 2002 hice otra exposición con galerías importantes, pero ¿qué pasa? Que pues vendía una escultura al año, me casé, tuve hijos y me empezaron a salir proyectos de jardinería. O sea, que es tan sencillo como eso. En el año 2000... En el 2007 gané un concurso de escultura muy importante, que es un monumento que hay en la fachada de la Asociación de la Prensa en Madrid, que es una obra muy importante que he hecho. Y recientemente acabo de hacer una escultura pública enorme con unos arquitectos en Gandía. Pero, o sea, no lo he abandonado, pero al tener más trabajo en el mundo de la jardinería, pues eso me ha ido llevando, hay que ganarse la vida. Bueno, además suena que en el fondo hacer jardinería también te ayudaba, ¿no? Con tu obra escultórica, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. Sí. No sé, me ha parecido muy interesante también la evolución. Creo que desde los casos que ha salido hasta ahora aquí en Academia, que se ve más la evolución a lo largo del tiempo. Me impresiona bastante, o sea, la diferencia entre las primeras obras y las últimas es abismal. O sea que, bueno, felicito tu trabajo. Magdalena Santos ha escrito un orgullo que nombre al uruguayo Silva Valdez. Gracias por todo lo compartido y un saludo desde Uruguay. Sí, Leandro, varias personas que están aquí mirando también conocieron a Leandro y Leandro era prácticamente lo único a lo que te podías agarrar en Madrid en los años 90, ¿no? No sé si alguien más... vale, estoy viendo que Bárbara... Vale, no, creo que Bárbara está levantando la mano, pero lo está haciendo físicamente. No, queremos hablar. Oye, soy Manuel Gómez Anuarbe. Te veo. ¿Qué tal? Oye, enhorabuena y además escucharte de nuevo después de tantos años que hemos compartido tantas cosas. Oye, te quería hacer una pregunta. Si además de hacer esos jardines magníficos en que combinas muy bien la plantación con la escultura y sobre todo en cada caso te adaptas a las necesidades del cliente, ¿en algún momento o en alguno de tus proyectos tratas de contar alguna historia? Puesto que eres escultor, eres un intelectual y además conoces muy bien la plantación y el espacio. Esa es la pregunta. Bueno, realmente el itinerario, ¿no? La secuencia a través del jardín es un poco el hilo conductor de los proyectos para mí, ¿no? Y yo diría que la historia es cuando tú llegas a una casa o una finca o lo que sea, el recorrido que haces pues tiene que ser un recorrido que nos acompañe y que nos lleve hacia donde tengamos que llegar, ¿no? Ese es un poco el concepto, ¿no? Y por supuesto, lo que quiere el cliente. O sea, somos intérpretes entre el lugar y el cliente. Muy bien. Por eso pienso que un estilo, o sea, me resulta complicado tener un estilo determinado y hacer lo mismo en cada sitio. Eso creo que es imposible. O sea, eso a lo mejor sí, no tiene... O sea, la idea del genius loci es un poco este espacio que me dice qué puedo hacer con él, cómo le puedo sacar el máximo partido, ¿no? Ya. Muy bien. Gracias. Gracias y me alegro de verte otra vez. Yo también. Bárbara también. A ver, Dolores Vizcachit te da las gracias por tu generosidad, magnífico trabajo y doy paso también a Rosa que quiere volver a preguntar. Sí, la pregunta es sobre el Festival de Chomoso Gloire que yo visité en 2018 y que este año en principio me voy a presentar al concurso. ¿Cómo fue
ese mes que te dan para plantar, ¿cómo encuentras ahí como los proveedores, ¿no? Claro, estás buscando tierras, estás buscando mano de obra, estás buscando planta, y ¿cómo lo puedes hacer? Si te lo traes de España o coges lo de allí Pues mira, luego... fue una combinación de cosas. Yo llevé cosas de España. De hecho, conduje ahí hasta Chaumont 3 veces con una furgoneta llevando algunos materiales. Lo que sí te recomendaría es que intentes conseguir un jardinero local que te ayude, porque o que te lleves un equipo de España que te ayude, porque las parcelas son grandes, te la dan totalmente desbrozada, o sea, el terreno completamente levantado, porque lo que hacen es destruir la obra anterior. Y bueno, pues es una mezcla. Hay materiales locales, materiales que puedes llevar tú. Lo de un mes, no sé si es una nueva norma. Yo creo que estuvimos yendo 2 meses más bien. Bueno, ahora dan 30 días y lo Ahora tienes son que 30 entregar días. hecho por completo, ¿no? Y luego, Sí. luego está 6 meses ahí activo. Y luego el tiempo que está el festival, ¿lo cuidan bien? O sea, Sí, eso sí. ya tienes que soltar, ¿no? Sí. No, eso lo cuidan perfectamente. De hecho, hay un producto que ellos tienen que desgraciadamente yo quise importar a España, pero no hubo manera de hacerlo porque no es un producto que, primero porque no hay mucha disponibilidad y segundo porque en el clima español huele mal, que es corteza de cacao y entonces se llama mulcao y ellos lo usan como si fuera corteza para que no salga, eso crea una película orgánica que no les deja salir malas hierbas. Entonces es una maravilla, pero huele mal. Es el problema que hay para usarlo aquí. Pero tienes que usar el mulcao, si no me equivoco, lo ponen ellos. No estoy seguro ahora mismo, no me acuerdo. ¿Y en qué año estuvo? Yo estuve en 2009. En el 2009. Pues buena suerte, porque se presenta muchísima gente. A mí me aceptaron a la tercera o a la cuarta. Claro, sí, entre 300 y 500, ¿no? Y hay 20 parcelas. Y aprovecha para ver jardines en el Loira, que hay auténticas maravillas. Sí. Y allí mismo, porque hay algunos que se han quedado fijos Sí. pues es un poco land art, instalaciones muy interesantes. Pues yo hago jardines también con arte y es muy interesante, muy bonito. Gracias. Emma Rey te dice muchas gracias, Álvaro, es muy inspirador siempre escucharte y aprender de tu trabajo. Split Eye Multimedia, que también te escribió el otro día por Instagram, dice saludos desde Nueva York, estupenda la presentación, muchos éxitos, Roberto. Y no sé si alguien quiere hacer una última pregunta, si no, cierro. Alguien, me parece que vamos a cerrar. Así que nada, agradecerte, Álvaro, la presentación, creo que ha sido fabulosa. La semana que viene tenemos a Alex Fenollar, que bueno, no sé si lo conocéis, pero es un diseñador bastante joven, lleva relativamente poco tiempo, pero hace un trabajo fantástico y hace mucha divulgación. Y nada, esperamos a todos la semana que viene. Esta presentación, más o menos, bueno, para los que no hayáis asistido antes, normalmente queda subida normalmente a principios de la siguiente semana, o sea, lunes, martes estará subida y os mandaremos de todas maneras a todos un email en el momento que esté a todos los que habéis participado, incluso si no os habéis podido conectar, para recibir directamente el vídeo de esta presentación. Y nada, eso, darte las gracias por participar. Gracias a vosotros. Y a Cultidelta y a ti. Venga, adiós. Hasta luego. Gracias.